El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hermanos, este Evangelio que acabamos de escuchar es el final de lo que se llama el discurso de adiós de Jesús. Es esa conversación que tuvo el Señor con los discípulos en la última cena. Y es una larga conversación cuya última parte acabamos de escuchar. Se llama también el testamento espiritual de nuestro Señor. Y al final de él, esto es lo que acabamos de oír, les dice qué es lo que les deja, qué bien es el que les va a dejar como un bien espiritual para ellos, la paz. Voy a hablar un poquito de esta palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. Esta palabra, paz, es una palabra común entre los hebreos. De hecho, los hebreos, los judíos, se saludan con esa palabra, shalom. Shalom significa la paz. Es como el saludo habitual, cuando uno va a un lugar judío, a una sinagoga, a una familia judía, pues se les saluda así, diciéndoles shalom, la paz. ¿Qué entienden los judíos, el judaísmo, por la paz? Pues es un buen deseo de que el Señor nos dé todo el bienestar, que el Señor nos dé la felicidad, que el Señor nos dé el poder vivir pues de una forma sin problemas, sin conflictos. La paz es fundamentalmente para los hebreos una forma de vivir, y es una gracia de Dios. Por eso el Señor, cuando se apareció a sus discípulos, les dijo esa palabra, shalom, la paz con vosotros. Y es el saludo que hacemos también en la Iglesia cuando empezamos la misa, el Señor esté con vosotros, o también decimos, la paz de Dios nuestro Padre sea con vosotros. Pero dice Jesús que Él da una paz diferente. No os la doy como la da el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay entre la paz habitual y ese don del Señor que decimos que es la paz? Pues mirad, la paz de Jesucristo es en realidad una promesa y un don de Dios. Es algo que Dios nos da, es una gracia de Dios. Los hebreos, los judíos, esperan el Mesías, y cuando el Mesías llegue, llegará la paz verdadera. Por eso es el saludo de Cristo y de los cristianos, la paz como un don de Dios. ¿Y en qué se diferencia de la paz del mundo? Pues
Bueno, esto es evidente. En el mundo hay paz cuando no hay guerra, cuando no hay conflictos. Nadie queremos que haya guerra ni conflictos, pero normalmente las guerras y los conflictos se acaban cuando uno gana, cuando uno vence al otro, cuando hay una victoria de una parte sobre la contraria. En una discusión se logra la paz cuando uno cede o cuando ha vencido en esa discusión. Lo mismo, pues, por ejemplo, en la política, cuando uno ha ganado unas elecciones, pues ya se ha logrado que todas las disputas pues queden resueltas. Es una paz que es como exterior, es una paz que a veces es la paz de los cementerios. Esa no es la paz de Jesucristo. Eso no es lo que el Señor nos da, una paz de los vencedores, una paz de los superiores, una paz de los que se han impuesto a otros, con razón o sin ella. Pero hay otra forma de entender la paz que, sobre todo en nuestros días, está teniendo como mucho auge. Y es una paz que viene, en realidad, dicen paz espiritual. Y eso nos engaña, porque parecería que es la paz cristiana, pero no es la paz cristiana. Viene de determinadas influencias o de determinados movimientos que se suelen llamar la New Age, la nueva era, en la cual hay como una especie de imitación de religiones orientales, del budismo sobre todo, y que consiste en encontrar una paz interior, practicando el yoga, practicando determinados ejercicios de respiración, diciendo determinadas palabras que se llaman los mantras, creyendo que hay una serie de energías de la naturaleza, que le llaman energía cuántica, positiva y negativa. Todas estas son en realidad sectas que son muy anticristianas y yo creo que perniciosas. ¿Por qué? Porque aíslan al individuo, lo meten en sí mismo, es buscar mi paz yo solo, es solipsista, es encontrar yo la paz interior, conmigo mismo. Y una paz que es sobre todo, la entienden como estar unido a la naturaleza. Una cosa es el naturalismo, también le llaman panteísta, ecologista. Esa paz rompe la comunicación con los demás, rompe las familias, rompe las relaciones humanas y mete al individuo dentro de sí. Eso no es la paz de Cristo. La paz de Cristo sobre todo es un don de Dios que nos pone en comunicación con Dios mismo y con los hermanos. Y como don de Dios que es un regalo que produce en nosotros frutos, unos frutos precisamente de fraternidad, de comunión con los demás y de comunión con Dios, que nos saca de nosotros mismos, no nos mete en nosotros mismos, que no nos impone a nadie, que no es una victoria sobre el contrario. Al revés, es una paz que viene del perdón, de la reconciliación. Mi paz os doy, no como la da el mundo. Esta paz, este don de Dios, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Quien tiene a Dios consigo vive en la paz. Aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, pero tienes esa presencia del Señor que te pacifica el corazón y que te da el don de vivir en paz contigo mismo, con Dios y con los hermanos. Es una gracia, es un don que hemos de pedir, porque nos lo dice así el Señor: la paz os doy,